Bien, recuerda que estamos entrando en este año 2026, que lo hemos declarado, cierto, año para avivar nuestra fe en Jesucristo. Diga conmigo, año 2026 es un año para avivar mi fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo tiene que crecer, tiene que ir adelante, tiene que avanzar, y eso es lo clave. Por eso, mis amados, lo estamos creyendo. Y el domingo pasado iniciamos una serie bien especial, basada en el libro de Ruth, ¿cierto? Ruth es la historia de una familia, un hombre llamado Elimelech, su esposa llamada Noemí, ¿cierto? Sus hijos Malón y Kelión, y las dos nueras, ¿cierto? Orfa y Ruth. Y vemos en esta historia, a través de lo que nos plantea la palabra, cómo Dios nos enseña para este tiempo. Ahora, ¿qué pasó en aquella historia? Dice que hubo hambre en el pueblo de Dios. Hubo sequías allí en Belén. Entonces, cuando faltaba la lluvia, pues no había cultivos y había dificultades para conseguir comida. Entonces, Elimelech hizo lo que la mayoría de la gente hace. ¿Qué? Correr, huir, buscar a ver dónde le va mejor, sin pedir la guía del Espíritu Santo. Pero allí se fue, dice que descendió a Moab, ¿cierto? Una ciudad cananea, gente impía que no tenía temor del Señor, y allí duró 10 años. ¿Y sabe cómo le fue? Mal. Como dice por ahí el adagio popular, ¿cierto? Del pueblo, le fue como los perros en misa, le fue mal, ¿cierto? Claro que en aquel tiempo, ¿no? Pero en el nombre de Jesucristo tiene que seguir así, ¿cierto? Entonces, mis amados, esta es una historia que nos enseña y nos muestra a cómo vivir la vida. Es decir, yo no puedo tomar decisiones en caliente. No puedo tomar decisiones simplemente porque mi familia me esté acosando, ¿cierto? Los hijos, la hija, el hijo, los hijos, la nuera, el yerno, el que no era, ¿cierto? Acosando, vamos rápido, venda la casa, venda el carro, venda la bicicleta, aquí tenemos que arrancar. No podemos tomar decisiones en caliente. No podemos tomar decisiones sin la guía del Espíritu Santo, porque generalmente eso termina mal. Dice la palabra que esta familia estuvo 10 años en Moab. ¿Y sabe cómo regresaron? Peor. Tremendo, ¿no? Peor. Creyendo que le iba a ir mejor, pero regresaron peor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que las decisiones marcan nuestros destinos. Por eso, mis amados, hoy yo les quiero hablar del tema de hoy, basado en el libro de Ruth. Nueva temporada, nuevo equipaje. Diga conmigo, nueva temporada, nuevo equipaje. Es decir, si nosotros entramos a una nueva temporada, no podemos seguir con el mismo equipaje, ¿cierto? Por eso, mis amados, aprendíamos en esta serie, ¿cierto?, que una buena y mejor temporada se inicia tomando una decisión guiada por el Espíritu Santo de Dios. No una emoción, no un sentimiento, no un deseo, sino una decisión guiada por el Espíritu de Dios. No un consejo de alguien que simplemente nos aconsejó porque nos quería quitar de encima y que no nos viera más. Dice, este me está aburriendo ya mucho, pues me está pidiendo consejo que se vaya. Pues que se vaya, porque no lo quiero ver más por aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado a quien le pedimos consejo. Por eso, mis amados, una nueva mejor temporada comienza cuando regresamos a Belén, cuando regresamos a la casa de Dios. Estamos hablando de personas que conocieron a Dios, que conocieron la palabra y volvieron atrás. Y le fue como
como Noemí por allá en Moab. Entonces regresan, ¿cierto? Nuevamente a la casa de Dios, ¿cierto? A buscar a Dios. Por eso una mejor temporada comienza en Belén, ¿cierto? Porque Belén, la casa de Dios, es un lugar de comunión, es un lugar de relación con Dios y con su pueblo. Recuerda, Dios es un Dios de pueblo. Dios no es un Dios de solitarios. Dios llama a su pueblo, a su iglesia, lo llama la novia. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos aquí son novia de Jesucristo? Amén, somos la novia, es un pueblo. Por eso, mis amados, una mejor temporada comienza cuando me atrevo a dejar el pasado y comienzo a vivir mi nueva y mejor temporada. Vamos allí a la palabra, Ruth capítulo 1, verso 19 al 21, en la versión TLA. Ruth capítulo 1, verso 19 al 21, dice así: caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. ¿Quiénes caminaron? Noemí y su nuera Ruth. Tan pronto entraron en la ciudad, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían: miren, pero si es la dulce Noemí. Y ella les dijo: por favor, ya no me digan dulce, llámenme amargura, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía todo, tenía marido, tenía hijos, y ahora regresa solo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Fue así como Noemí regresó del país de Moab, acompañada de su nuera Ruth. Cuando llegaron a Belén estaba empezando la cosecha de la cebada. Es bien importante, mis amados, cualquier Noemí que se haya ido de Belén, de la casa del pan, cualquier persona que haya dejado la iglesia, la casa de Dios, cualquier persona que haya retrocedido, el día que regrese a la casa de Dios, lo va a estar esperando una cosecha. Eso es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios. Yo pregunto, ¿qué hizo Noemí y Ruth para que hubiese una cosecha? Nada. Pero lo único que tomaron fue una decisión de volver a casa. Y al volver a casa estaba empezando la cosecha de la cebada. Pero hay otro personaje que un día decidió irse. Fue el hijo pródigo. Pidió su herencia, se fue de la casa del padre y dice que lo perdió todo. Y un día usó el razonamiento. Usó la mente, usó la cabeza y pensó, dijo: oiga, aquí me estoy muriendo de hambre, y en la casa de mi padre aún el siervo más insignificante tiene todo ahí, tiene techo, tiene comida y tiene cuidado. Por tanto regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿cierto? Y ya no merezco ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero dice la palabra que el padre corrió y le besó y le tenía preparada una ¿qué? Una fiesta. ¿Qué hizo el hijo pródigo para merecer esa fiesta? Nada. Pero ese es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Cuando las Noemí, cuando los hijos pródigos deciden venir a la casa de pan, a Belén, a la casa de Dios, y hay preparado un banquete, ¿cierto? Ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios, esa es la bondad de Dios que tiene para con nosotros. Ahora, mis amados, para comenzar una nueva temporada necesitamos cosas, ¿cierto? Para empezar una nueva temporada necesitamos un nuevo equipaje. Ahora la pregunta: ¿qué equipaje necesitas para tu nueva temporada? ¿XS, S, M, L, XL? ¿Cierto? Ahora preguntan para comprar un tiquete en un avión, ¿cierto? ¿Qué equipaje quiere? ¿Cierto? Y ahora la gente generalmente escogen ¿cuál? El XS, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es más barato, ¿no es así? Antes no preguntaba eso la aerolínea y uno veía a la gente que por 3 días ir a visitar a la familia llevaban una maleta así.
Ahora hasta 2 maletas. Ahora, como el problema no es tanto la maleta, sino financieramente, porque la maleta vale casi lo mismo que vale el tiquete de la persona, entonces prefiere la XS, que le permite llevar un morral. Y ahí mete lo mismo que metía en una maleta grande. Y si no le cabe, se coloca 2 chaquetas, ¿cierto? Se coloca la pijama encima en tanto que no le vayan a cobrar, ¿cierto? Y parece más liviano. Pues mis hermanos, de la misma manera ocurre cuando entramos a la nueva temporada. No podemos entrar con las mismas cosas viejas que nos tuvieron atados a la vieja temporada. Y hay un ejemplo difícil y duro. Pero a veces, alguna vez, personas en la calle, habitantes de calle, que van en una zorra, en una carretilla, llevando todo su trasteo, ¿no? ¿Y cómo es ese trasteo? Maletas viejas, bolsas viejas, y va a esa carretilla, y a veces encima llevan un perro, ¿no? Y van con ese trasteo por ahí, por ahí, por ahí. Esa persona, para ellos eso es su capital, es su herencia. Y humanamente uno dirá, pues es entendible, es lo único que tienen. Pero en Dios es diferente. Dios quiere que nosotros lleguemos a Él con las manos vacías, que Él la llenará. Que dejemos atrás esos rudimentos, que dejemos atrás esa ropa vieja, esos harapos, porque Dios nos quiere dar nuevas cosas. Dice la palabra que el hijo pródigo, y dijo que el papá le tenía listo un vestido nuevo, le tenía anillo, le tenía calzado, todo nuevo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, mis amados, una mejor temporada requiere un nuevo equipaje. Tú no puedes seguir con el equipaje que siempre has tenido, queriendo entrar en una nueva temporada. Y lo primero que necesitamos en una nueva y mejor temporada es un nuevo nombre. Una nueva y mejor temporada requiere un nuevo nombre. Ahora, ¿por qué generalmente las empresas cambian de nombre? A ver, ¿dónde están los contadores por aquí? ¿Dónde está Marlon? A ver. ¿Perdón? No tanto para evadir, sino para suprimir gastos. Una persona que tiene una carga prestacional encima y ve que ya no aguanta más, pues dice 2 cosas: o acabo la empresa o reduzco gastos. Es decir, la idea es reducir gastos. Es decir, humanamente la gente se cambia de nombre para reducir gastos. Pero en el Señor, Dios nos cambia de nombre para aumentar nuestras ganancias. Por eso es diferente. Por eso es diferente. Ahora, mis amados, una nueva temporada requiere un nuevo nombre. Noemí tomó una decisión: salir de Moab. Moab, este nombre más o menos significa guarida de dioses, guarida de demonios. Y regresó a Belén, que significa casa del pan. Mire dónde decidió ir Elimelech con su familia. Dejó la casa del pan para irse allí a la guarida de demonios. Pero en 10 años, esa guarida de demonios, ¿cómo lo dejó? A todos prácticamente los acabó. La única que quedó fue Noemí para contar la noticia. Porque si se queda otro año más, de pronto ninguno hubiera regresado. Pero en el amor de Dios y la bendición de Dios, Noemí está regresando, ¿cierto? Y cuando llegó Noemí a Belén, la gente le dice: mira, llegó Noemí, bienvenida, qué bueno verla, ¿cierto? Pero ella dice: no me llamen Noemí, porque el nombre Noemí significa dulce, dulzura. Dice: no me llamen dulce, no me llamen dulzura, más bien llámenme amargura, Mara, ¿cierto? Y luego dice algo muy peligroso. ¿Qué es lo peligroso que dice? Porque me fui con las manos llenas, pero Dios me ha hecho regresar con las manos vacías. Todo lo que me ha sucedido es por culpa de Dios. Si algo ha pasado contigo, algo semejante, no sé, de echarle la culpa a Dios por nuestras decisiones.
de echarle la culpa a Dios por las malas decisiones que tomamos, ¿cierto? Dice aquí, mira, yo me fui con las manos llenas, pero Dios me ha hecho regresar con las manos vacías. Todo lo que me ha sucedido es por culpa de Dios. Y hay algunos así, que son muy fáciles para echarle la culpa a Dios, pero es la excusa perfecta para no buscar a Dios y no venir a la casa de Dios. Estaban buscando una excusa perfecta y la encuentran, mis amados. Pero déjame decirle algo bien claro, ¿cierto? Y yo sé que los que tenemos aquí, estamos entrando al 6º piso, tenemos más de 6 pisos hacia arriba. Entendemos esto, que en la vida, mis amados, van a llegar momentos difíciles en la vida. Van a venir tiempos donde uno tiene que apretarse el cinturón, como decían los abuelos. ¿Qué quiere decir apretarse el cinturón? Reducir gastos, mirar cómo voy a manejar las entradas, ¿cierto? Entonces, mis amados, Noemí estaba ahí en esa situación, ¿cierto? Pero no entendía que la vida tiene momentos difíciles. No todo es color de rosa. Por eso algunos reciben la revelación, o más bien entienden mal el evangelio, que simplemente es un evangelio, es para que todo le salga bien. Y no, generalmente cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, Dios empieza a corregirnos. ¿Y cómo nos corrige Dios? Pues generalmente empieza a cortar donde más nos duele, y generalmente es el bolsillo. Entonces la gente empieza, oiga, ¿qué está pasando? Y se empieza a preguntar, y Dios entonces en su amor y su misericordia le muestra lo que está pasando. Entonces, mis amados, Noemí estaba resentida, estaba frustrada, estaba desilusionada y llena de amargura, a tal punto de decir que lo que le había venido era culpa de Dios. Pero si recordamos la historia, no fue Dios quien la llevó a Moab. No fue Dios que le dijo que dejara Belén, sino que fue su marido Elimelech. Me imagino que todos tomaron la decisión, vamos para allá, ¿cierto? Por eso no culpemos a Dios por nuestras malas decisiones. Ahora, Dios no te envió ese problema. Dios no te envió esa enfermedad. No, Dios no te envió ese mal cónyuge. Dios no planeó el divorcio. Tampoco fue culpa de Dios. Dios no te empujó a que hicieras un mal negocio. De tiempo en tiempo se levantan esos avivatos para robar y estafar, con ideas, por ejemplo, de que va a llegar una plata y una herencia, y entonces son tantos millones que yo la voy a regalar. Y entonces, ¿a quiénes generalmente buscan? A los incautos, a las personas que tienen un buen sentimiento y un corazón, y generalmente se meten en las iglesias cristianas y empiezan a decir: tengo una fortuna y no sé a quién dársela, pero estoy buscando personas que me ayuden. Solamente lo que necesito es que me consigne $1.000.000 para los papeles, que me consigne $2.000.000 para las escrituras, ¿cierto? Y después yo le voy a, miren, yo a la iglesia le voy a colocar emisora, a la iglesia le voy a colocar comedor infantil, le voy a colocar, mire, parqueadero, voy a hacer tremendo. Y eso suena bonito a las personas, a los hijos de Dios. Por eso necesitamos revelación. ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí se está levantando una situación así. Tenga mucho cuidado. Eso tan bueno nadie da gratis. Tenga mucho cuidado con caer en esas situaciones, en esas pirámides. ¿Sabe dónde nació esas estafas? En Italia, en el año 1700. ¿A cuánta gente han estafado en 400 años? A miles de personas, y el problema es que seguimos cayendo. Impactante, ¿no? Seguimos cayendo. Nos fascinamos por los negocios fáciles y la plata rápida, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, mis amados, Dios no tiene la culpa de nuestros problemas. Dios no tiene la culpa de que no le hayamos preguntado a Dios cuando nos echan un cuento como ese.
Y esto es tuyo, esto es de ti realmente. ¿Qué hay detrás de todo eso? Ahora, mis amados, Dios no nos mete en problemas, pero hay algo hermoso, que Dios sí tiene la solución a nuestros problemas. Él tiene la respuesta, Él tiene la salida. Él es el cambiador que nunca cambia. Por eso siempre tenemos que ir y refugiarnos en Él, porque Él es nuestro dulce refugio. Y ahora, cuando uno se refugia en la tormenta, en el problema, en la dificultad, en el mal negocio, ahí es donde uno busca el refugio de Dios, y Él siempre está con los brazos abiertos a ayudarnos y a sostenernos. Ahora, mis amados, Noemí le dice a la gente: ya no me llamen Noemí, ya no me llamen dulzura, llámeme Mara, llámeme mujer amargada. Mi nombre ahora es amargada, afligida. Ahora, ¿quién se está colocando ese nombre? Ella misma. Ahora la pregunta es: ¿cuál nombre es el que tú te has colocado tú mismo? Que tú te defines de esa manera. Claro, esta mujer estaba dolida, frustrada. Pensaba que de ahí en adelante toda su vida iba a ser amargura y dolor. Claro, 10 años allá en Moab, pensó que ya todo el resto de su vida iba a ser igual. Sin embargo, mis amados, una mala temporada no significa una mala vida. Porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Eso no es para toda la vida. Vienen cambios, vienen transformaciones, vienen tiempos diferentes. Recuerda que así como hay estaciones en el año, hay primavera, verano e invierno, ¿cierto? Y otoño. De la misma manera en nuestra vida hay esas temporadas. Generalmente se nota más en lo financiero. Hay tiempos de mucha bendición, hay tiempos de mucho favor. Y yo le decía a una persona: ¿usted sabe cuánto dinero ha pasado por sus manos? Y decía: hermano, mucho. Ahora la pregunta: ¿cuánto ha retenido? Nada. Ese es el problema. Mis amados, la riqueza y la bendición no está en el dinero que pasa por tus manos, sino en la capacidad que tú tienes para retener algo de eso que pasa. Porque hay gastos, hay cosas que pagar, pero también se puede ahorrar. El problema es cuando se gasta todo, se invierte todo, ¿cierto? Y no hay nada ahorrado. Sí, gana mucho, pasó mucho dinero por su mano, pero ¿dónde está lo ahorrado? ¿Dónde está? Ahora, mis amados, nunca permitas que una mala temporada defina tu vida. Nunca permitas que el enemigo te lleve a resignarte por un fracaso, por un dolor o una mala temporada. Porque compraste un carro y te engañaron y entonces ya no vuelvo a comprar más carro. Porque iniciaste un emprendimiento y te fue mal y no vuelves a emprender. Tenemos que entender que necesitamos la guía de Dios. Y el problema es que nosotros se nos olvida que la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para poner negocios, que la empresa aumente, que la empresa crezca. Y hay tiempo para reducirlo. Porque si lo dejo así como está, cuando me vaya a despertar ya no hay ni empresa. Hay tiempo para todo. Hay tiempo de comprar, hay tiempo de vender. ¿Sí? Entonces, mis amados, eso es lo que tenemos que entender para vivir una vida en bendición. Ahora, mis amados, ella misma se había puesto ese sobrenombre. Nadie le puso ese sobrenombre. La gente le decía dulzura, pero ella decía: no, llámeme afligida, llámeme amargura, ¿cierto? Llámeme dolor. Ella misma se había puesto esa etiqueta. Ella misma se había resignado. Ahora, mis amados, recuerda, resignarte es aceptar algo en tu vida que va en contra de la palabra de Dios. El que se resigna generalmente está obrando en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nosotros iremos de poder en poder, que veremos a Dios en Sión.
Queremos de gloria en gloria y de favor en favor. Pero cuando nos resignamos, porque escuchamos a Vicente, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ahí es donde fracasamos. Ahora, mis amados, ella había aceptado su amargura, su tristeza, pero la tapita es que le echó la culpa a Dios. Es que Dios, siendo que las promesas en Dios son muy diferentes, Él nos dice que Dios va a cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo y nuestro dolor en sanidad, ¿cierto? La mayoría de nosotros del Evangelio llegamos llorando a los pies de la cruz de Cristo, pero ahora tenemos el gozo de la salvación. Por eso no te resignes, es tiempo de cambiar. Nadie le dijo a Noemí que era amargada, nadie le dijo que era afligida, que era culpable, nadie le dijo a Noemí que era una derrotada, nadie le dijo que era una miedosa, nadie le dijo que era una fracasada, que era una perdedora. Pero ella pensaba todo eso. Ella lo tenía encima, es más, lo llevaba encima como ese pordiosero llevando sus cartones ahí en esa carretilla. Como ese habitante de la calle llevando esas bolsas ahí, una cantidad de cosas, ¿cierto? Viejas y harapos ahí, porque es su único tesoro. Ahora, mis amados, esto nos sucede en la vida real. Tomamos nombres y nosotros mismos los adoptamos. Ni siquiera es el diablo, ni la gente. Somos nosotros mismos que nos colocamos esos nombres, ¿cierto? Pero es tiempo de arrancar esos nombres de nuestra vida y cambiarlos por: soy un hijo de Dios, soy bendecido, soy más que vencedor, tengo el gozo de Dios en mi corazón, soy esforzado y valiente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con Jesús soy un ganador. Ahora, mis amados, necesitamos recibir el nombre correcto. Necesitamos recibir el nombre que Dios nos ha colocado. Mira lo que dice en Isaías 45:3. Dice así: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esto es poderoso. Dios nos coloca nombre, un nombre conforme al propósito, al plan que tiene con nuestras vidas, un nombre que sea luz en medio de las tinieblas, un nombre que avance en medio de esta tierra. Mis amados, generalmente Dios a los profetas y a los patriarcas le cambió de nombre, ¿no? A Abraham le cambió para Abraham, a Sarai la cambió por Sara, ¿cierto? A Jacob lo cambió por Israel. Y a ti y a mí nos ha cambiado nuevo nombre y nos ha puesto un nuevo nombre que nos llama hijos de Dios, vencedores, victoriosos en el Señor. Ahora, mis amados, en Dios somos perdonados. La mayoría de la gente no comprende que en Dios hay perdón. Todos como humanos fallamos, y cuando venimos arrepentidos a la casa de Dios, Dios nos perdona. En Dios somos redimidos. ¿Qué quiere decir redimidos? Que Él pagó el precio de nuestro pecado y nos hizo libres. Somos escogidos, somos amados, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo escogido, somos la niña de los ojos de Dios, somos la obra maestra de Dios. Somos como David, mata gigante. Somos más que vencedores, que sabemos y tenemos lo mejor para vivir en esta tierra. Por eso, mis amados, que sabemos también que lo mejor está por venir. Yo le decía a mis hermanos, tenemos la idea de que la gente dice que antes fue mejor, que el alimento de antes, eso sí era alimento, que los huevos, esos sí eran huevos de gallina, que el alimento, eso sí era alimento. ¿Y sabe cuál es el problema? Entre eso que nosotros creemos que era mejor
la gente vivía 50 y 60 años. Y ahora que creemos que todo va peor, la gente vive 90 y 100 años. Entonces la pregunta es, ¿estamos mejorando o estamos empeorando? Diga conmigo, estamos mejorando, porque a veces no lo creemos, porque en Dios mejoramos, en Dios avanzamos, y no importa lo que tú hayas tenido en el pasado. Aquel que cree que el pasado fue mejor, que la bendición financiera fue mejor, no está ni tibio. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque las promesas que Dios que tenemos están en el futuro, no están en el pasado, mis amados. Tus mejores días no han quedado atrás, tus mejores bendiciones no han quedado atrás, sino van adelante. ¿Por qué? Porque nuestro futuro es mucho más grande que nuestro pasado. ¿Sabe por qué? Porque nuestro futuro es eterno y eso mata cualquier cosa. Somos eternos en el Señor. Tenemos la gracia de Dios. Por eso ya deja de repetir como loro que vamos peor. No que este mundo se está a punto de destruir. No que este mundo está a punto de acabar. No, la palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ellos habitan. Dios no va a permitir que el mismo hombre destruya la creación que Dios ha colocado para que nosotros vivamos y disfrutemos en ella. ¿Sabe qué? Es más, Dios le va a dar estas naciones y este mundo se lo entrega a Jesucristo. Por eso allí en el Salmo 2 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es un salmo mesiánico y esta es una promesa para el Hijo de Dios Jesucristo, pero también para aquellos que sabemos que somos hermanos de Jesucristo y tenemos un mismo Padre. Y si esas promesas para Él, también es para mí, porque cosas mayores haremos, dijo Jesucristo. Por eso caminamos en el Señor. Ahora, una mejor temporada requiere de nuevas relaciones. Una mejor temporada requiere de nuevas amistades. Y eso es clave. Y esto es lo que muchos patinan. ¿Sabes qué? Entre tú más te metas con Dios, más busques a Dios, ¿te vuelves más solitario aquí en la tierra? Porque ya no encuentras qué hablar con otras personas. Uno quiere hablar de fe, uno quiere hablar de milagros, uno quiere hablar de avivamiento, pero el otro quiere hablar del concierto de Bad Bunny. Entonces uno no cabe. Entonces ahí tienes que entenderlo. Que nosotros tenemos que entender que, mis amados, si queremos una mejor temporada, requieren nuevas relaciones, nuevas amistades. Si te juntas con lobos, aprendes a aullar. Si te juntas con águilas, aprendes a volar. Esa es la diferencia. Pero a veces nos cuesta duro porque tenemos mentalidad de gallina. La gallina mira al piso y no vuela. Pero Dios quiere que seamos águilas y que volemos. Por eso una mejor temporada requiere de nuevas relaciones. Ruth capítulo 2, verso 1 al 3 dice así: pocos días después Ruth le dijo a Noemí: déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan quedando. Noemí le dijo: anda, hija mía. Entonces Ruth se fue a un campo de cebada y comenzó a recoger las espigas que dejaban los trabajadores. Sin saberlo, Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de un familiar de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. Ese familiar se llamaba Booz y además era muy rico y muy importante en Belén. Como dice Pacheco, ¿quiere cacao? ¿Cómo le quedó el ojo? Después de no tener nada, llegó a un lugar donde el dueño era una persona muy rica. Esas son conexiones divinas, conexiones que hace Dios. Pero a veces nosotros no nos soltamos de esas conexiones que nos mantienen aquí oprimidos, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan pensar conforme a la voluntad de Dios. Entonces podemos ver aquí algo. En el capítulo 1 sucede una tragedia.
Noemí pierde a su marido y a sus 2 hijos. Lo único que le quedan son sus 2 nueras. Orfa la acompañó por un tiempo y luego la dejó. Pero Ruth la acompañó durante toda la vida. Mis amados, y en la vida vamos a tener Orfas y vamos a tener Ruth. Vamos a tener personas que nos acompañan por un momento, que nos ayudan, que nos sirven por un momento y luego se apartan. Pero vamos a tener algunas que son Ruth y que van a permanecer toda nuestra vida. Por eso, mis amados, hay personas que nos van a acompañar por una temporada en nuestra vida. Pero hay personas que nos van a acompañar por el resto de tu vida, de nuestra vida. Y esa es una relación que Dios coloca. No todas las personas que empezaron con nosotros van a terminar con nosotros. Pero que hay personas que empezaron contigo en una temporada y eso es algo bueno. Pero hay algunas que van a estar contigo por el resto de tu vida. Por eso, mis amados, tenemos que aprender a dejar y a soltar. Porque hay personas que simplemente son orfas. Dios las pone para que nos acompañe por un trayecto del camino, pero luego se van. Pero hay personas que Dios permite que nos acompañen por todo nuestro camino hasta la vida eterna. Por eso tenemos que entender esto y tener paz. Porque algunos dicen, uy, tanto que le serví, tanto que le ayudé y ahora me dejó. No, fue un tiempo. Tenga paz. Olvídese de lo que le dio, que lo que sembró. Porque ¿sabe cómo funciona el reino de los cielos? Lo que yo siembro para uno, lo que yo doy para uno, Dios me lo devuelve con otra persona para mí. El problema es que nosotros creemos que es la misma persona y no. A veces Dios nos permite también ser orfas ayudando a una persona por un tiempo. O ser Ruth estando siempre con una persona adelante, ¿cierto? Por eso tenemos que entender esto. Ahora, mis amados, Ruth es la clase de persona que va a estar con nosotros para celebrar en la cumbre y para llorar en el valle. Son personas que están contigo en las buenas y en las malas. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero las pruebas, las aflicciones y el dolor prueban la amistad. ¿No es así? En el dolor, en la dificultad, realmente se sabe qué amigos tenemos, qué personas están ahí con nosotros, incluyendo los hermanos de sangre y la familia de sangre. Uno sabe realmente quién está con uno. Ahora, mis amados, hay personas que están contigo cuando todo te va bien, cuando la vida te sonríe, cuando prosperas, cuando van bien tus negocios. Pero en el momento en que sufres un momento difícil, una pérdida, una tragedia, te abandonan y te dejan y te olvidan. Pero en la vida Dios va a traer Ruth con nosotros, porque mejores temporadas requieren mejores personas. Mejores temporadas requieren mejores amistades y Dios nos la coloca en el camino para seguir adelante y terminar la carrera. Ahora, en la vida debemos entender esto. Necesitamos dejar ir relaciones, pero también necesitamos conservar amistades, pero también necesitamos comenzar nuevas relaciones. Y dice la palabra, el que quiere amigos ha de mostrarse ¿qué? Amigo, y el amigo es más unido que un hermano. Si quiere orfas y Ruth en el camino, pues sé una orfa y una Ruth para otro. Ayuda, ten presente eso, que en el camino estamos. Ahora, mis amados, podemos ver que Noemí dejó ir a Orfa, pero conservó la amistad de Ruth y buscó ahora una nueva amistad que es Booz, ¿cierto? Orfa ya del capítulo 2 en adelante desaparece, pero Booz aparece en el capítulo 2 y va hasta el final, hasta el capítulo 4. Porque si tú no dejas amistades, no podrás recibir nuevas amistades. Si tú quieres tener una Ruth en tu vida, también debe ser una Ruth para otra persona. Sé esa clase de amigo fiel, de amiga fiel, de amigo leal, de amiga leal para otros. Porque lo que sembramos, cosechamos.
Lo que sembramos cosechamos. Ahora, Ruth es una amiga fiel. Todos queremos un amigo leal. Pues sé ese amigo leal. Sé ese padre amoroso. Sé ese esposo fiel, esa esposa fiel. Porque todos los que queremos un amigo leal, pues debemos ser leales para otros, fieles para otros. Porque todo lo que sembramos también vamos a cosechar. Y número 3, una mejor temporada requiere una nueva visión. Una mejor temporada requiere una nueva visión. Mis amados, Ruth 2 del 19 al 20 dice así. Y le dijo su suegra, es decir, Noemí, a quien le dijo, a Ruth, le preguntó, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ahora, ¿entendiste algo de esto? Pues te lo voy a explicar, no te preocupes. Llegan estas dos mujeres allá, me imagino que se arriman a algún lugar, buscan algún lugar para Noemí, para vivir, y entonces dice Ruth, que era una mujer virtuosa, bueno, necesitamos hacer algo, necesitamos buscar comida, déjeme ir a recoger por allá. Y había una ley que aún los impíos lo sabían, y era que el pueblo de Dios, cuando habían una cosecha, si se les olvidaba una gavilla, ¿qué tenían que hacerla? Dejarla ahí. Y cierto, no tenían que rebuscarla ni allí a los extremos, ni a nada, ni recoger las espigas que se caían. Eso era para el extranjero, para el huérfano y la viuda. Y es bien claro, lo tenía Ruth. Pero ¿sabe qué? Noemí, que era del pueblo de Dios, estaba ciega espiritualmente. No veía, no tenía visión. Por eso, mis amados, una mejor temporada requiere una nueva visión. ¿Por qué? Porque también en la ley de Dios había un mandato que decía Dios en su palabra, que si alguna persona moría y no dejaba generación, no dejaba heredad, no dejaba herederos, no tenía hijos, ¿cierto? La viuda podía casarse con otra persona, pero esa persona era el pariente más cercano, ¿cierto? El pariente más cercano. ¿Y quién es el pariente más cercano de una persona que muere? Su hermano. Es decir, la viuda se podía casar con el hermano, ¿cierto? No era que el hermano le hiciera un hijo, no, era que tenía que recibirla como esposa, ¿cierto? Y darle todo lo que ella necesitaba, ¿cierto? En su casa. ¿Cuál era la idea de eso? De que el nombre de aquella persona que murió no se perdiera y que la herencia tampoco se perdiera. Mire lo impactante, cómo Dios es Dios que cuida por nosotros. Dios cuida por ti, no solamente está pensando en ti, sino en tus hijos y en tus nietos. Diga conmigo, mi herencia no se va a perder. Mi herencia, mis hijos la van a administrar bien. ¿Dónde están los hijos aquí que van a recibir una herencia? Levante su mano, diga, la voy a administrar bien, ¿cierto? Para que pase a la siguiente generación. Entonces, mis amados, vemos que aunque Noemí conocía eso, pero no lo recordaba, no tenía la palabra de Dios viva en su corazón. Y entonces cuando viene Ruth y le cuenta, mira Noemí,
mira lo que traigo, porque venía cargada, ¿cierto? Con cebada. Dice, mira todo lo que conseguí. ¿Cómo lo conseguiste? Dice, no, es que entré a un lugar de un hombre llamado Booz y me dijo, no te preocupes aquí, recoge, come, bebe como los demás empleados y cuando quieras vuelvas aquí y sigue recogiendo. Y entonces ahí fue donde a Noemí se le prendió el bombillo. Se le quitó la venda. Sabía que había una ley de Dios que decía que Ruth se podía casar con un pariente y postergar la generación. Y entonces eso iba a ser bendición para ella. Porque si Ruth tenía un hijo, para Noemí sería su nieto. Y no solamente su nieto, sino sería la protección para ellos. Por eso, mis amados, a nosotros necesitamos que se nos prenda el bombillo. Que recordemos la palabra, que recordemos las promesas del Señor, que vivamos en esas promesas, porque a veces estamos en oscuridad. Estamos como Noemí, del timbo al tambo, de la seca a la meca, y no se nos revela la palabra de Dios y el propósito de Dios para sus hijos. No lo vemos claro. Y entonces, cuando esa ceguera espiritual fue quitada de Noemí, dijo, oh, eureka, lo hallamos. Y es un hombre, ¿cómo era? Rico, muy rico, un hombre millonario. Él nos va a ayudar. Por eso, mis amados, necesitamos nueva visión. Necesitamos nueva visión. Necesitamos nuevos planes. ¿A cuántos quieren emprender? ¿Cuántos quieren tener negocio que tener empresa? Yo le voy a decir mi experiencia. ¿Cómo es que funciona eso? Eso no funciona en las redes sociales buscando cuál es el negocio que da más plata ahora. ¿Cuál es el negocio que tú deberías hacer? ¿Qué carrera deberías estudiar que es la que más da dinero ahora? No. ¿Sabe cómo funciona? Eso funciona en oración. Cuando yo empiezo a orar, dice Señor, yo quiero emprender, yo quiero tener un negocio, yo quiero algo de ti. Y ahí en esa oración se prende el bombillo, viene la luz, viene la visión, viene la revelación. Esa puerta de vidrio que ustedes ven cuando la colocamos porque Dios me dio una visión. ¿Por qué? ¿Recuerdan la puerta anterior cómo era? Metálica. Se veía segura. Y entonces, ¿para qué cambiar de puerta? Pero estando aquí yo orando, miré para allá y vi una puerta de vidrio. Y de una vez empezamos a caminar en ese propósito. ¿Cierto? Y eso identifica, eso trae claridad. Era de Dios. De la misma manera, hay un propósito, hay un plan para tu vida. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres emprender un negocio? ¿Quieres tener una familia? ¿Quieres tener un cónyuge? Pídelo a Dios en oración, que en cualquier momento viene la luz, viene la visión, viene la revelación, se aclara la visión. Y entonces tú lo tienes claro. Eso tenemos que entenderlo. Porque, mis amados, nosotros emprendemos y la mayoría de veces fracasamos. Y fracasamos es porque no le pedimos dirección al Señor. Porque hicimos lo que se nos ocurrió. Porque conseguimos socio. Y ahora hay algo bien clave. ¿Cuántos quieren emprender? Levante la mano. ¿Cuántos sienten temor? Eso es normal. No se preocupe. Todos tenemos temor. Desde que yo tenía un adolescente, yo tenía deseo de emprender, deseo de hacer las cosas, deseo de tener un negocio, una empresa, eso estaba en mi corazón. Y tenía muchos pensamientos humanos. Soñaba con 12 taxis. ¿Dónde está Adriana por aquí? No está por ahí. Pero eso no era de Dios. Luego estudié cocina y quería tener un restaurante. E iniciamos un restaurante con un socio. ¿Sabe por qué un socio? Porque yo tenía miedo. Porque solo entendía que no podía y entonces busqué ayuda. Y busqué una persona y pedí consejo. Y entonces a 2 cristianos y uno me dijo, claro, pa'lante. Eso es de Dios.
Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Y luego le pedí consejo a otra persona. Dijo, no se le ocurra. Usted sabe quién es esa persona. Esa persona habla muy bonito, pero no cumple nada. Adivine cuál consejo seguí. El muy espiritual, el muy bonito, ¿cierto? El que somos cabeza y no cola. E inicié el negocio. 300,000 barritas las invertí hace 40 años atrás, como 42 años. Toda mi liquidación de trabajo en la empresa, el Club Los Lagartos. Y empezamos. Y empezamos ahí a un restaurante en el barrio Restrepo en Bogotá. Pero ¿sabe qué? No entraba nadie. No se vendía. Es decir, que por el hecho de que uno haya estudiado cocina y porque sea cristiano, las cosas tienen que hacer así. Lo que se le ocurrió se va a dar. Nada. Y empezó el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, nada. Entonces yo tomé una decisión. Aquí se acabó esto. Y me impactó. ¿Sabe? Por cuando yo le dije a la persona que no seguía más, fue el día que más venden los restaurantes. ¿Cuál es el día? No, un solo día en el año. ¿Cuál es? El Día de la Madre. El Día de la Madre se vendió todo. Se raspamos la olla, pero le dije al socio, hasta aquí. Todas las cosas siga usted, yo aquí tomo mi camino. Entendí. ¿Y sabe por qué uno lo hace? Porque uno tiene miedo. Uno cree que no va a poder. Por eso, cuando tú emprendas, dile a Dios que sea tu socio, que Él te va a respaldar, que Él te va a ayudar. Pero si eres necio, va a permitir que tengas lecciones duras para que aprendamos a confiar en Dios. Por eso, mis amados, tenemos que tener la visión de Dios y la visión para nosotros. Y hay algo bien clave. En estos días hablaba con una persona y me impactó. Porque le hablaba del Señor y el hombre empezó, una persona de 37 años, joven, empezó a llorar así como un niño. Empecé a hablar, le dije, qué bueno, le está yendo bien con los carros. Dice, no, lo mío es la cocina. Dije, qué bueno. ¿Y sabe qué? Le dije mi punto de vista sobre la cocina, lo que yo pienso. Y el hombre empezó a unas lágrimas fuertes y profundas que me impactó. Y me dijo, es que mi familia me dice, ¿por qué no siguen lo que estudió? Y no necesariamente es así. Tú estudias y eso es bueno. El estudio te hace disciplinado. El estudio te hace una persona diferente. El estudio hace que tengas relaciones con las personas. Pero no necesariamente es el plan de Dios. Es el propósito de Dios. Dios utilizó la cocina para mí como una orfa. Fue un tiempo. Fueron unos 5 años donde yo estuve trabajando en ese negocio. Y fue bueno. Fueron tiempos buenos. Pero mis amados, llegó el tiempo de que Dios me llamó a otra cosa. Iniciamos el trabajo de las telas en Barranca. Luego iniciamos la casa de Dios aquí. Y yo tenía la misma idea, que como yo estudié cocina, yo tengo que tener un restaurante. ¿Sí? Que porque estudió manicure tiene que tener un salón de belleza. Porque aprendió a hacer pan tiene que tener una panadería. Cosas que humanamente uno cree, pero que no están en la voluntad, en el propósito de Dios. Yo puedo estar en una temporada, en un oficio, y eso no es malo. Pero de pronto Dios me quiere llevar a un nivel mayor. Entonces un día estábamos aquí en la iglesia, un tiempo bonito, un domingo como este, la palabra fue muy hermosa. Fuimos a almorzar con mi familia y luego veníamos para la casa y luego vi un lote. Y entonces yo dije, mire ese lote listo para iniciar mi restaurante. Para iniciar el restaurante así, así, así. Dani tenía como 7 años u 8 años y estaba en la parte de atrás y me dijo, papi, te voy a decir algo, pero no se ponga bravo. Le digo, no, papi, ¿qué es? Dice, no, es que yo sentí una voz de aquí adentro que me decía, Dios te llevó a la cocina, te dio un almacén de telas, ahora eres pastor. Tener un restaurante es como volver atrás.
Ahí se me acabó la idea. Eso no es para mí, pero eso no quiere decir que no sea para ti. Hay que preguntarle a Dios. ¿Y cómo se pregunta? En oración. Y a veces son años de preguntarle. No es una sola vez, Señor. Y en las oraciones, en la madrugada, Dios le guía, Dios le muestra, Dios le revela y Dios le guía a los propósitos que Dios tiene con uno. Por eso tenemos que tener nueva visión. Y esa visión es algo bien impactante, porque esa visión viene de meterse en oración, de buscar a Dios y decirle, Señor, ¿qué de mi vida? ¿Qué voy a hacer de aquí adelante? ¿Qué tienes para mí? No importa la edad que tú tengas, hay un propósito, hay un plan para ti, para tu vida, no importa la temporada en que estés. Hay cosas buenas y preciosas para tu vida, lo que Dios tiene contigo. Por eso, recuerda lo que dice la palabra. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso, mi amado, para entrar en una nueva temporada, tenemos que tener un nuevo equipaje. Tenemos que tener nuevas amistades y que tenemos que tener nueva visión. Y esa nueva visión está basada en los propósitos y en la voluntad de Dios para nuestras vidas, para cada vida. ¿Y sabe qué es lo impactante? La voluntad de Dios para ti es diferente a la de tu hermano de sangre. A veces son opuestas y uno no entiende eso. Por eso hay que preguntarle al Señor. Ahora, ¿sabe qué? Hay algo bien hermoso que yo les digo. La vida cristiana, lo mejor de la vida cristiana, no son las bendiciones financieras que llegan. Lo mejor de la vida cristiana es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú tienes esa paz, te acuestas tranquilo, te levantas tranquilo, desayunas sin ningún problema, haces las labores del día sin ningún problema. Te sientes como un gigante porque estás en la voluntad perfecta de Dios. Pero la persona que no está en la voluntad perfecta de Dios vive haciendo maromas por aquí, por allá, buscando salidas, buscando puertas por aquí, por allá, y no las encuentra, porque esa salida es en el secreto de Dios, en pedir la dirección a Dios, en buscar la dirección a Dios, ¿cierto? En hacer lo que Él le agrada. Cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada, lo hacemos sonreír y vamos a tener una paz que llena todo nuestro ser, llena toda nuestra alma. Y no importa lo que nosotros estemos haciendo, pero Dios siempre nos estará inquietando a caminar por su camino y a hacer lo que a Él le agrada. Los propósitos eternos de Dios que Él tiene con cada uno de nosotros.